El tema que les vengo a presentar el día de hoy son resultados neonatales secundarios a partos no tradicionales. Para empezar a hablar sobre este tema tenemos que empezar a hablar sobre parto domiciliario o parto en casa. Hace unos años evidenciamos una problemática a nivel mundial que era la morbimortalidad de gestantes y neonatos. Para esto se empezaron a hablar sobre partos seguros, ambientes seguros, que estos ambientes seguros solamente se realizaban en los hospitales donde había un control completo de la gestante y del recién nacido. Vimos la necesidad de que haya esa necesidad de reducción en los hospitales para poder tener un control de la materna, poder encontrar una respuesta rápida en cuanto a situaciones que se presenten en los partos. Esto nos llevó a hacer un lado completamente todo lo que eran partos tradicionales, partos en casa, partos con parteras y todas las opciones que tienen las pacientes como trabajo de parto. Por eso evidenciamos una falta de conciencia social y la necesidad de humanización, lo que hizo que hubiera un aumento en el parto domiciliario y parto en casa. Desafortunadamente en Colombia no hay como tal una ley hasta ahora que empezamos con la ley 2244, que es de parto humanizado, pero antes no tenemos como tal una referencia donde nos ayuden o se asesoren o nos apoyen todo lo que son parteras y matronas que hay aquí en Colombia, no las hay. Donde se ha evidenciado es en Estados Unidos, que desde inicios de los 2000 hacia acá hubo un aumento de los partos domiciliarios y partos en casa. Uno de los países muy referentes es Países Bajos, como Holanda, Nueva Zelanda, Canadá, Alemania, donde tienen una gran aporte a estos partos. Además de eso, dan una dotación, una formación precisa a todo lo que son las parteras, a las matronas y demás. El parto domiciliario, según el Colegio Americano de Obstetricia y por consiguiente la Federación Colombiana de Obstetricia, nos brinda que no es un parto seguro y no es un lugar seguro si no se hace en hospitales, sino si se hace en hospitales es seguro, si no se hace en hospitales es completamente inseguro, no nos da un apoyo y no nos brinda el cuidado que necesita la gestante o la respuesta rápida que necesita la misma. Inclusive encontramos un estudio en la India donde nos informa que se aumentó 7 veces más la mortalidad neonatal en los partos en comparación con los partos en hospitales en casa. Además hay un aumento precoz del aumento de 14 veces superior de la mortalidad y por consiguiente se relacionó proporcionalmente a todos los ingresos que hay en la unidad de cuidados intensivos por tratamientos de hipotermia, que son todos los recién nacidos que han tenido sufrimiento fetal durante su parto. Encontramos que como tal el gremio de ginecólogos y obstetras no nos apoyan en cuanto al parto en casa y parto domiciliario, pero encontramos que la Confederación de Matronas y Países Bajos nos informa que una de las herramientas que podemos tener son las matronas, por consiguiente se debe hacer más apoyo a la partera, donde ella tenga las herramientas para atender estas respuestas que se dan durante el trabajo de parto, y además de eso tiene que tener una transferencia completa entre la materna, entre la partera y las unidades de cuidado de obstetricia que hayan cerca. Como referencia tenemos que en Países Bajos ellos hacen una clasificación completa de la gestante, donde encontramos un primario y un secundario. Primario es cuando el riesgo es totalmente cero, no hay riesgo de la paciente, no tiene ninguna morbimortalidad que nos lleguen a decir que puede haber un riesgo. Esto nos hace, ellos refieren que tiene que estar en compañía de la partera o la matrona todo el tiempo durante su trabajo de parto. Pero cuando ya hay un grupo secundario, que es cuando la paciente ya tiene un riesgo encima de cero, que ya vendría siendo 1 hacia adelante, tiene que estar en compañía todo el tiempo de la partera y del médico pues que ellos hacen esa labor en Países Bajos.
Encontramos que estas pacientes inclusive en casa pueden tener administración de medicamentos si ellas lo requieren, como oxitocina o analgesia. Ellos no solamente lo hacen en los ambientes hospitalarios, ya que ellos consideran que los hogares son lugares muy adecuados para la paciente debido a que ellas buscan intimidad y buscan una relación, una participación completa de su parto, de su trabajo de parto y la manera en cómo ellas traen a sus hijos al mundo. Es algo muy íntimo para ellos. Hacen una clasificación completa de la gestante, donde empiezan, es una relación entre las parteras y la parte tradicional con las unidades obstétricas que ellos manejan allá. Hacen primero una valoración hospitalaria de la paciente desde la semana 36, donde si ella pasa ciertos criterios, es conducida y que no tenga riesgos, es conducida a una segunda visita que es por la parte de la partera o la matrona. Ellas van a las casas, hacen una verificación del lugar donde ellas definen que va a ser el parto. Además de eso, les dan unas recomendaciones para quitar ciertas cosas o colocar ciertas cosas. Y además, muy importante, si la paciente tiene un riesgo por encima de 1, hacen que el traslado desde el hogar o el lugar donde ellas quieran hacer que sea su trabajo de parto y su parto, sea, si tiene un riesgo 0, puede ser máximo de 30 minutos desde el lugar desde donde ellas deciden hasta la unidad de obstetricia. Si es un riesgo por encima de 0, ya 1 hacia arriba, tiene que estar no más de 15 minutos. O sea, tiene que estar el recorrido desde ahí hasta donde las unidades obstétricas no puede ser más de 15 minutos. Seguido a eso tiene que ser, ellas verifican que el transporte sea adecuado de la manera indicada, donde no se pongan más en riesgo al recién nacido y a la gestante. Y por último, pues lo atendería de manera urgente el obstetra. La Academia Americana de Pediatría en conjunto con el Colegio Americano de Obstetras nos dan unas inclusiones exclusivas para que la paciente pueda acceder a ese parto humanizado, a ese parto en casa o domiciliario. Y es que la paciente no tenga ninguna enfermedad materna preexistente, todo su parto, todo su trabajo, todo su embarazo sea completamente normal sin ningún riesgo evidente. Además de eso, que no tenga ningún inicio o ausencia como tal de la enfermedad. Que sea feto único, presentación cefálica, una gestacional por encima de 36 semanas y no menos de 41 semanas, un trabajo de parto espontáneo inducido, no es cuando la paciente decida, hoy quiero tener mi bebé, no, todo es algo muy consensuado y demás. Y además de eso, que la mujer no sea trasladada de un hospital, que salga como valoración del hospital y en ese hospital le dicen que no y ella va y organiza su parto en casa. Esto no lo permiten en Países Bajos. Una de las recomendaciones que nos dan es que las parteras o las enfermeras sean totalmente pertinentes en el trabajo de parto desde su formación, sean completamente formadas. Ellos les brindan una formación íntegra y académica a las parteras, donde ellas tengan el conocimiento y desde el conocimiento puedan tomar decisiones en caso tal de que se presente una urgencia durante el trabajo de parto. Tiene que haber una comunicación efectiva entre la gestante, la familia y la partera. No pueden haber esa falta de decisiones y que si la paciente quiere una cosa y la partera quiere otra, no, todo ellas les explican desde un inicio y ellas saben y consensuadas y toman la decisión de tener sus partos en casa. Tiene que haber una adecuada transferencia. Ellos hablan mucho de que así como se trabaja en casa, se tiene que trabajar en los hospitales. Entonces, una vez la paciente ingresa al hospital, ellos ya conocen completamente la paciente. No tiene que hacer el ingreso y hacer una serie de traslados, no. Inmediatamente la paciente ingresa y se trata de una vez la urgencia. Y por último, hacen un mapa de red de apoyo donde ellos pueden tomarlas más cerca, la respuesta a las urgencias que ellas tengan más cerca. Las ventajas que tiene eso es que aumenta el contacto piel a piel, disminuye la alteración de periné por suturas, y hay un inicio de la lactancia materna y hay menos intervenciones quirúrgicas, que es uno de los miedos que más refieren en estudios las pacientes que van a tener o que están adaptadas a un servicio hospitalario. Seguido a esto, encontramos parto en agua. El parto en agua es la inmersión que tiene la paciente, donde da tranquilidad, tiene un mejor movimiento en su trabajo de parto.
En Holanda y en Países Bajos, que es donde más se encuentra literatura, se evidencia que ellos ya tienen centros especializados que son muy parecidos a los hospitales, pero quita totalmente la idea de que son hospitales. Entonces ellas se sienten muchísimo más seguras. Hay piscinas especiales para las pacientes, para las maternas, donde pueden haber varias durante su trabajo de parto. Y lo que hace es que hay una transición gradual desde el entorno inútero y proporcionalmente disminuye el estrés, aumenta la comodidad para la persona embarazada. El movimiento, la gravedad que ellas tienen es mucho mejor, les ayuda inclusive a estar un poco menos estresada y demás, donde ellas son tan susceptibles, en especial en su trabajo de parto. Una revisión de Cochrane del 2008 y el 2019 nos dan unas ventajas acerca del parto en agua, y más que todo el trabajo de parto en agua, que es la flotabilidad, aumento de la presión hidrostática de la paciente, regula la temperatura. Ellas son muy sensibles a estos cambios de temperatura, se descompensan fácil. Hay una interacción neurohormonal. Esto es muy importante porque las pacientes que se evidenciaron en estos estudios son pacientes que inclusive llegaron a estar hasta 10 centímetros de dilatación sin necesidad de solicitar, inclusive su parto sin necesidad de solicitar analgesia peridural. Se disminuyó totalmente la solicitud de analgesia peridural para estas pacientes. Hay una vasodilatación de los vasos periféricos, una mejor perfusión uterina y hay una disminución del trauma perineal. Una de las desventajas en cuanto al recién nacido es hipotermia, dificultad respiratoria, hay abulsión del cordón debido a que al nacer el recién nacido, por el estrés de pasárselo a la madre, hay esa ruptura del cordón umbilical. Hay infección por patógenos que hay en el agua, como es la legionela y las pseudomonas, y por último la muerte. Una de las grandes desventajas del parto en agua es que hay estudios insuficientes, hay unos resultados de estudios observacionales y de series de casos, una variabilidad completamente clínica, no todos los casos son iguales, no hay un patrón que se siga que todas las pacientes que tienen trabajo de parto en agua tienen ciertos resultados, no. Desafortunadamente hay experiencias donde hay algunas pacientes que les va bien y hay otras que desafortunadamente no es el mejor resultado. Uno de los grandes retos que tiene este parto en agua es la desinfección de estas tinas. ¿Cómo hacen la desinfección? ¿Cómo hacen el llenado de estas tinas? Inclusive se evidenció que llega la paciente o hacen el acuerdo del trabajo de parto y es tinas llenadas de 3 días anteriores para tener una regulación del agua, calientan el agua, entonces no se sabe realmente cómo es esta transición y cómo es la desinfección. Esto lo que nos hace en alteración al recién nacido son infecciones por patógenos y alteración de la piel y la mucosa del recién nacido. Las recomendaciones que nos da Reino Unido y Estados Unidos es que definitivamente no se haga parto en agua, sino trabajo de parto en agua. Ellos brindaban centros especializados donde tienen su trabajo de parto en agua completo y una vez ya está en su dilatación completa y demás, la suben a un lugar adecuado para que tenga su bebé. No hacer en piscinas de hidromasaje, no con bombas de regulación, porque no se sabe si estas bombas de llenado, cómo sea la desinfección y qué pues virus y demás tenga estas bombas. Se encontró un caso en Canadá donde nos informaban acerca de un recién nacido que ingresó horas después del trabajo de nacimiento, se encuentra con fiebre, mala alimentación, irritación y demás. Se evidencia que el recién nacido se hace anamnesis a la madre, no se encuentra ninguna complicación durante su trabajo de parto y demás, pero la paciente refiere que tuvo un parto en agua con una ruptura prematura de 3 horas y acto seguido tuvo al recién nacido. Entonces ahí es donde se brinda, es donde empieza la infección para el recién nacido. Una vez ingresa, el pediatra lo que hace es iniciar protocolo de sepsis, se toman laboratorios, se inicia antibiótico y se evidencia una tinción del gran expirado endotraqueal, que como no se relaciona con ninguno de los virus o demás que pueda tener la paciente o la materna durante su gestación, se evidencia y se relaciona totalmente a una legionela. La legionela neonatal se presenta como un síndrome de sepsis de potencial mortalidad, empieza como una neumonía grave, que fue uno de los diagnósticos primeros que le dieron al recién nacido, sigue como una dificultad respiratoria aguda, seguido hasta un shock séptico, insuficiencia multiorgánica y generalmente en la mitad de los casos, muerte neonatal. Así que no es considerado como tal un parto en agua, sino trabajo de parto en agua.
Seguimos a la siembra vaginal. La siembra vaginal consiste en que todos sabemos que al momento del parto vaginal hay una serie de bacterias que hay en la vagina y demás que ya el recién nacido las adquiere cuando este proceso se va alterado cuando hay una cesárea de por medio. Cuando hay una cesárea, ellos lo que hacen es que toman un hisopo de algodón, lo pasan por la vagina y se lo impregnan todo por lo que es nariz, boca y demás de la piel. La Academia Americana de Pediatría lo recomienda solamente como estudios de investigación. Esto solamente se hace bajo una regulación y solamente se hace cuando hay evidencia de que la madre no tenga ningún patógeno además, que la paciente no esté hospitalizada, no esté bajo tratamiento antibiótico y demás. Seguimos el parto en loto. El parto en loto consiste que una vez el recién nacido nace, dejan el cordón pegado, como lo vemos en la imagen, al recién nacido con la placenta. La placenta la envuelven en tela, la colocan con unas sales y unos conservantes, les aplican una serie de aceites de lavanda y le colocan unas hierbitas que son romero. Hacían especificación de romero para evitar el olor y demás. Pero esto se evidencia que una vez terminada la irrigación sanguínea de la placenta y el cordón, es una segregación completa de bacterias porque empieza como tal su proceso de necrótico, entonces hay muchísimas bacterias que pueden haber en este momento. Las desventajas de esto, las bacterias que pueden haber y lo que se puede empezar a generar para el recién nacido. Y una de las ventajas ya del pinzamiento del cordón en cuanto a recién nacido de 30 a 60 segundos, el pinzamiento tardío, es que cuando se hace en recién nacidos a término, hay una reserva mayor de hierro, inclusive hasta los 6 meses de edad para el recién nacido. Cuando se hacen recién nacidos pretérminos, aumenta la producción de hemoglobina y demás. Entonces es muy conveniente inclusive hacer el pinzamiento. Se encuentra desventajas como la onfalitis. La onfalitis se encontró un caso en donde el recién nacido tenía una erupción como tal en el ónfalo, ingresa el recién nacido al hospital, se hace, la mamá está totalmente, este proceso generalmente se hace con las pacientes que están bajo procesos espirituales y todo lo quieren de una manera muy natural. El recién nacido ingresa al hospital, le hacen la indicación de que hay necesidad de cortar el cordón, la paciente se hace totalmente negación, el recién nacido se complica, una vez se complica por estas complicaciones, ella decide cortarlo, se corta, se inicia tratamiento médico, inmediatamente el recién nacido tiene una mejora completa de su sepsis. Encontramos otra desventaja que es la hepatitis idiopática. Ingresa un recién nacido con 72 horas de vida, ingresa al hospital, no tiene ninguna anamnesis como tal, que no se evidencie como algo malo, un peso normal, un Apgar totalmente normal, pero ingresa totalmente ictérico, se inicia un tratamiento de fototerapia, a los 4 días se da salida y todo arreglado, pero el recién nacido vuelve al ingreso a los 25 días de vida, ya con hígado graso, se toma laboratorios y se evidencia que todo está normal, excepto sus pruebas hepáticas, y se evidencia que la alanina aminotransferasa está alterada. Inclusive siguen controles hasta los 18 meses de vida, tienen que hacerle laboratorios de manejo de todo lo que es su función hepática, se evidencia alterado, inclusive ellos referían que hasta los 18 meses pudieron hacer una regulación del hígado y hasta los 3 años se evidenció una mejora completa de la función hepática del recién nacido. Entonces es una complicación terrible en cuanto a dejar que el cordón quede pegado al recién nacido. Por último, encontramos las posturas flexibles, sabemos que las más indicadas son las verticales, que son posiciones supinas que pues es muchísimo más cómodas para la paciente, para la obstetra que tiene el parto. Lo que hace es que haya una compresión, evita la compresión aortocabal, aumenta la presión en el sacro y son pues las más comunes, pero las más recomendadas en su trabajo de parto son con el balón kinésico, como les explicaba mi compañera anteriormente, es darle la opción a la paciente de que tenga su trabajo de parto lo más humanizado posible, posiciones totalmente cómodas. Si podemos ver aquí, la paciente está en varias posiciones, que ninguna de estas posiciones, nosotras que trabajamos en unidad obstétrica, son las más aconsejables. La paciente está totalmente en 4 y todas estamos
mejor dicho, terribles porque se va a caer el riesgo de caída, 1000 cosas, pero son espacios que tenemos que brindarle a la gestante donde ella pueda tener desde la relación del sistema de salud que nosotros manejamos aquí en Colombia, poder hacer esa relación con el parto que ellas quieran, donde ellas sean partícipes completas de su trabajo de parto, cómo venir el recién nacido y demás. Entonces, la gran pregunta y una de lo que yo les dejo al final es cómo nosotras desde enfermería podemos hacer parte de estas parteras, que nosotras con la formación que tenemos podemos empezar a hacer relación entre lo que la paciente quiere, las condiciones, la cultura que la paciente trae y llevarlo a un espacio totalmente clínico, olvidando que es un espacio hospitalario y ella tenga la confianza de tener su trabajo de parto y su parto en los hospitales. Muchísimas gracias.